La Cuaresma. ¿De dónde es que la Iglesia Católica saca tanta cosa, que Cuaresma, que penitencias, que ayunos, que color morado, si eso no está en la Biblia? Si la Iglesia Católica se inventa una serie de doctrinas sin sentido, porque es una iglesia apóstata, pagana, llena de doctrinas humanas y diabólicas. Véngase aquí a nuestra iglesia, que aquí está la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuál? ¿Cuál? Se pregunta uno. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La presbiteriana? ¿O la bautista? ¿O la adventista? ¿O la pentecostal? ¿Cuál? ¿Cuál? La que nació en Pentecostés, la que dice la Biblia. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La bautista? ¿La presbiteriana? ¿La pentecostal? Le vuelvo a preguntar. ¿Cuál, querido amigo protestante? Nosotros los católicos tenemos una sana doctrina y la enseñanza nuestra no está traída de los cabellos, ni de las fantasías del espacio cósmico. No, nosotros tenemos un fundamento bíblico para enseñar por qué la Iglesia Católica utiliza, por ejemplo, la ceniza, el miércoles de ceniza. Vamos a fundamentar esta catequesis, a fundamentar esta enseñanza, a fundamentar esta práctica de piedad que la Iglesia Católica tiene. Entonces, si tomamos, por ejemplo, algunos textos, por ejemplo, de Jeremías, en su capítulo 6, versículo 7, dice así, 26, perdón, capítulo 6 de Jeremías, versículo 26, dice así: hija de mi pueblo, vístete con sacos, revuélcate en la ceniza, colócate luto como por un hijo único, llora amargamente porque de repente cae sobre nosotros el que nos va a destruir. Es decir, la ceniza era un elemento que significaba arrepentimiento, conversión, dolor por el pecado. Tomamos otro texto, por ejemplo, como el de Jonás, en su capítulo 3, versículo 6, dice así: la noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Vuelve otra vez. Sobre cenizas, como signo de arrepentimiento. Otro texto, por ejemplo, el de Daniel, que es el capítulo 9, versículo 3, y dice así: volví mi mirada hacia el Señor Dios para invocarlo en la oración y suplicarle por medio del ayuno y la penitencia y la ceniza. Otra vez la ceniza. Seguimos con otro texto, por ejemplo, este de Judith, en su capítulo 4, versículo 11, que dice: los habitantes de Jerusalén con sus esposas y sus niños se arrodillaron ante el templo, cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron las manos para rezar ante el Señor. Cubrieron sus cabezas con ceniza. Y otro texto, que es el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 21, dice lo siguiente: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiese hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Usted se da cuenta, querido amigo católico, que enunciando estos textos, pues vemos por qué la Iglesia toma la ceniza como signo de arrepentimiento. La Iglesia Católica, dentro de toda su realidad antropológica, dentro de la realidad semiótica que maneja, pues tiene en cuenta los signos, un lenguaje. Y no está atraído de las fantasías de algún cura o algún papa que se le ocurrió decir la ceniza. No, tiene un basamento bíblico, la ceniza. La ceniza implica arrepentimiento, perdón de los pecados, conversión, cambio de vida, dolor por la falta cometida hacia Dios, etc. Eso es lo que significa la ceniza. Por lo tanto, la Iglesia Católica toma este elemento de la ceniza como un signo catequético, ¿no?, basado en la Sagrada Escritura, que nos invita a reflexionar, a analizar nuestra vida de pecado, nuestro proceso de conversión en un tiempo fuerte que la Iglesia tiene y que se llama Cuaresma. Por lo tanto, cuando usted se sienta como compelido, señalado por los hermanos separados, es que ellos no saben que la Iglesia tiene
cómo fundamentar lo que enseña y practica. Ellos lo desconocen y como lo desconocen, entonces ignoran. Y como ignoran, entonces por eso se hacen protestantes y por eso señalan con el dedo porque jamás conocieron su Iglesia Católica. La Iglesia Católica nunca se inventa cosas porque sí. La Iglesia Católica tiene su fundamento, ¿no?, en la tradición y en la Sagrada Escritura. Hoy vimos cómo el elemento de la ceniza se utilizaba en el Antiguo Testamento, por eso la Iglesia toma ese elemento del Antiguo Testamento, lo actualiza dentro de una realidad cristiana e invita a la gente a un proceso de conversión en el tiempo cuaresmal, para arrepentimiento, para que se arrepientan de sus pecados, para que inicie un proceso de conversión, para que empiece a mirar cómo está su vida de fe en relación con Cristo Jesús y sus hermanos y corregir todas aquellas cosas que lo hacen inhumano y más bien lo invitan a volverse más humano, ¿no?, conforme a esa parte humana y divina que tiene nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a la santidad. Sean santos como mi Padre del cielo es santo. Entonces caminamos hacia la santidad y tratamos de corregir toda esa realidad humana caída, ¿no?, que está fracturada, que está herida y que a través de la conversión, a través de la penitencia, a través del ayuno, a través de una práctica de piedad dentro de este tiempo cuaresmal, la persona puede acercarse de mejor forma a nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí queda bien claro es que la ceniza no se la inventó ningún papa ni un cura sin oficio, ni la Inquisición, ni los monjes del medioevo, no. Eso viene desde el mismo pueblo judío, ¿no?, que utilizando la ceniza como un elemento que invitaba a la conversión. Era una realidad cultica, una realidad cultural, una realidad religiosa del pueblo judío. Nosotros tomamos ese elemento que nos ayuda a nosotros también a iniciar un proceso y cambio de conversión como signo, como elemento catequético. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.